Ok, pues vamos a comenzar el módulo 2 de este curso de sensibilización a la industria 4.0. Bienvenidos a todos, mi nombre es Andrea Vázquez, yo trabajo como coordinadora tecnológica en el Centro de Innovación Socioeconómica y Tecnológica. El día de hoy vamos a hablar de algunas de las tecnologías de Industria 4.0. Ya ayer con el doctor Daniel Covarrubias estuvieron viendo de dónde surge el concepto de Industria 4.0, cómo es que impacta en la sociedad, algunos conceptos de innovación. Y bueno, el día de hoy, de esas tecnologías que el doctor mencionó ayer, que son características de la industria 4.0, pues las vamos a ver hoy. Específicamente vamos a estar hablando sobre Big Data y IoT y sensores inteligentes, ¿ok? Algo que quiero recalcar antes de empezar y meterme de lleno a estos temas es que no vamos a poderlo ver todas estas tecnologías de manera profunda. ¿Por qué? Por el tiempo. Entonces, voy a dar un pequeño vistazo de lo que son estas tecnologías, estas dos por el día de hoy, cuáles son las aplicaciones, ejemplos y pues de qué van. O sea, que ustedes tengan una idea de qué va cada una de estas tecnologías y cuáles son las diferencias entre unas y otras. Primero que nada, y para que quede también muy claro, no recuerdo si fue en este grupo el día de ayer o en el grupo de la mañana, que en el módulo anterior nos preguntaban sobre Industria 5.0. Ok, ese término se está empezando a utilizar, pero realmente no estamos ahí y falta mucho camino por delante para poder llegar. ¿Por qué? Porque la industria 5.0 está más enfocado a la inteligencia artificial, pero en un término ideal, ¿ok? Aunque aquí en industria 4.0 ya se empiecen a utilizar, no se considera 5.0 hasta que esta tecnología de inteligencia artificial pueda imitarnos a nosotros los humanos en su totalidad o casi en su totalidad. ¿Okay? Como todavía no llegamos a eso, pues no se puede hablar de industria 5.0, pero más o menos hacia allá va encaminado. Entonces, industria 4.0, para que lo tengan mejor conceptualizado y qué es lo que involucra, qué es lo que entra y qué es lo que no, aquí les pongo una tabla sobre los tres grandes grupos en los que se agrupan las tecnologías. El primer grupo, digitalización. Va de digitalización de la información, documentos, procesos, algoritmos también para el procesamiento de los datos. ¿Y qué tecnologías abarca? Abarca tecnologías como la captura de datos y sensórica, Big Data y análisis de datos, sistemas ciberfísicos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, así como el gemelo digital. ¿Ok? Segundo grupo, cloud y comunicaciones. Este segundo grupo está muy enfocado a la interconexión de empresas. Puede ser intra e interempresarial y también comunicaciones máquina a máquina. ¿Qué tecnologías están involucradas aquí? La ciberseguridad, el cloud computing, cloud data storage, el Internet de las cosas y las comunicaciones de máquina a máquina, como ya lo estaba diciendo. Y tenemos un tercer grupo. ¿Cuál es este tercer grupo? Los procesos y herramientas. ¿Qué tecnologías están involucradas en ese tercer grupo? Manufactura 3D, nueva robótica, que cuando hablo de nueva robótica me refiero a toda esa robótica colaborativa, no aquella que es un brazo robótico que está de manera aislada y cerrada en una línea de una empresa de manufactura, por ejemplo. No hablamos de ese tipo de robótica, ¿ok? Es colaborativa donde es un soporte para un operador o para un empleado y no le hace daño sin necesidad de estar aislado o en una celda aparte. ¿Qué otra cosa? Realidad aumentada y realidad virtual. Visión artificial inteligente y nuevos materiales, ¿ok? Estas son algunas de las tecnologías y las tecnologías más características de la industria 4.0 y de esta manera ustedes pueden diferenciar qué es lo que entra en industria 4.0 y qué es lo que no. Entonces, ahora sí, vamos a entrar con Big Data. Entonces, primera pregunta, ¿dónde se genera el Big Data? ¿Dónde creen que se generan todos los datos
que se procesarán en un tiempo posterior a su recolección. Pues en los dispositivos, ¿no? Ejemplo de estos dispositivos, dispositivos móviles. Dispositivos que tienen conexión a Internet de alta velocidad y que por la misma demanda del mercado y de las nuevas generaciones cada vez se pide que sean más potentes. Cada vez proporcionan información, más información de nosotros, como localización, incluso audio también, que eso es algo que se viene muy fuerte. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, pero ¿quién no tiene un celular? Realmente la mayoría de nosotros y la mayoría de la población, no solo en México, sino en el mundo, cuenta con un dispositivo celular. Y gran mayoría de esas personas que cuentan con un dispositivo móvil son smartphones, ¿ok? ¿Qué otro tipo de dispositivo? Sensores. ¿Qué son? Medidores inteligentes, por ejemplo, medidores inteligentes de energía, dispositivos médicos, vehículos, edificios. De hecho, pues los sensores también están integrados en el teléfono celular, ¿ok? Hay diversos tipos de sensores y entran en varias categorías. También más adelante en sensores inteligentes vamos a ver un poco más de eso, pero que lo tengan en mente. Un ejemplo de estos tipos de sensores en el área médica podría ser aquellos que están en una plantilla de calzado, donde te mide en qué parte del pie tú estás ejerciendo mayor presión y con esto saber si tienes o la razón de una mala postura, por ejemplo, o que te pudieras causar tú un daño por la mala posición o el mal apoyo en tus pies. Discos duros, lo mismo que con los celulares, cada vez son más grandes, cada vez son más rápidos y también cada vez son más baratos. Cuarto tipo de dispositivos, RFID. En la actualidad hay más de 12 millones de tags RFID. Ejemplo de estos son los tags de peajes. En las tarjetas de crédito también ahora tú puedes pagar sin tener que meter el chip o que te lea el chip de la tarjeta. Simplemente acercas la tarjeta y se hace un pago, por ejemplo. Seguimiento de productos y automatización de las ventas, que es este tipo de ejemplos con las tarjetas de crédito y débito. Muy bien. ¿Y qué aplicaciones tienen todos estos datos que se están generando? Pues muchísimas. Hay aplicaciones en las redes sociales porque hay millones de publicaciones diarias. Solo piensen en todas las interacciones que ustedes tienen día a día en las redes sociales. Si tienen Facebook, si tienen Instagram, cuántos likes dan, cuántas historias ven. Y muy importante, estas empresas de las redes sociales y empresas que utilizan la información que tienen las redes sociales, ¿qué pueden saber de mí? ¿Qué información obtienen cuando yo le doy like a una página, no sé, de maquillaje? Pues quiere decir que a mí me gusta, no sé, maquillarme. Hay chavas que por ejemplo, mujeres y pues también ahora hombres, que no les gusta maquillarse o que no lo hacen regularmente y hay algunos que sí. Con eso se te pueden dirigir ciertas campañas de marketing específicas para ti. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando información a todas estas redes sociales de qué es lo que me gusta y qué es lo que no. ¿Qué tipo de productos pudiera comprar o que he comprado y qué tipo de productos no? Y este es un ejemplo muy típico. Y ustedes, yo estoy segura que lo han visto en su día a día. No sé, si están buscando comprar una casa de campaña, en Google, de pronto en Facebook les salen ofertas de casas de campaña, ¿ok? Todas nuestras interacciones están siendo registradas y están siendo utilizadas por empresas para captar nuevos clientes y hacer más ventas. ¿Qué otro tipo de aplicación? Datos de uso libre, que pueden ser meteorológicos, socioeconómicos, energía, servicios públicos. Ejemplo de estos en México, pues el INEGI, el INCO también. Otra aplicación, Internet de las Cosas, que también lo vamos a ver un poco más adelante, que son las redes de dispositivos que se comunican de forma autónoma, ¿ok? En los smartphones, en electrodomésticos, vehículos, cada vez hay más objetos que están siendo inteligentes. Otra aplicación, ciudades inteligentes, aplicaciones y sistemas para la mejora de la ciudad. Un ejemplo también muy típico de esto
son la eficiencia y optimización del servicio de transporte público, de las rutas. Se puede investigar mediante dispositivos inteligentes cuando hay mayor flujo de tráfico de personas, y no solo cuando hay mayor, no solamente a qué hora, sino también en qué puntos de la ciudad hay mayor flujo de personas moviéndose y que utilizan el transporte público. Con esto se puede programar cuántos autobuses necesito en el área B y cuántos autobuses necesito en el área A para satisfacer la demanda. Algo muy importante también y una característica del Big Data, pues es el volumen generado, ¿no? Ahora y hoy en día, pues no es un obstáculo poder almacenar, no es tanto un obstáculo poder almacenar y recabar los datos, sino que un reto muy importante de esto es que por el volumen tan inmenso que tiene, por la diversidad de los datos y por la complejidad de los mismos, ahora se requieren nuevas arquitecturas, nuevas técnicas de algoritmos para extraer el valor de todos esos datos. Y que es una clave también aquí, y quiero enfatizarlo porque quiero que se les grabe muy bien. No es lo mismo datos que información, ¿ok? Datos es todo lo que te generan todos estos dispositivos que usamos a diario o que se usan en una empresa. Una cosa es eso y otra cosa es la información que yo puedo extraer de ellos. Puedo tener 1 millón de datos, pero no todo ese millón me va a servir para el objetivo que yo estoy buscando. ¿Ok? Eso es muy importante. Y pues nada más para que se den una idea, el volumen generado cada día es de 2.5 exabytes de datos. ¿Ok? Un exabyte, pues, son 8 bits. Y pueden ustedes hacer la prueba en una hoja de Word, por ejemplo, si ustedes escriben un carácter alfabético y lo guardan, va a pesar un byte. Entonces, para que más o menos dimensionen cuánto, el orden de magnitud de 1 megabyte, de 1 gigabyte, de 1 terabyte, petabyte y así, ¿no? Cada 2 meses se duplica el volumen generado. Y algunos ejemplos de esto, en Facebook aproximadamente cada día se obtienen 500 terabytes de datos. En el CERN, que es donde está el gran colisionador de hadrones, el CERN está ubicado en la frontera entre Francia y Suiza y pues ahí están los laboratorios más grandes de física. Se genera 1 petabyte por cada segundo, ni siquiera por día, por cada segundo. Entonces, imagínense la cantidad de datos que día a día se generan en todas las redes sociales, en todos los laboratorios, en nuestros dispositivos celulares. Es muchísimo. Y de hecho, hay un límite físico para poder almacenar toda esta cantidad de datos, que también ese es un reto muy grande y algo con lo que nos vamos a enfrentar. El valor de la información. Ya lo más o menos mencionaba ahorita, que no es lo mismo datos e información. Tú tienes que tener en cuenta el objetivo que estás buscando para poder saber qué datos te van a ser útiles y cuáles no. En los últimos años, la información disponible ha pasado de ser escasa a realmente abundante, lo que ya mencionaba. Y los datos se han convertido en la nueva materia prima de los negocios y son casi tan importantes como el capital y la mano de obra. ¿Por qué creen que servicios como Facebook, Instagram, que para nosotros los usuarios es gratis, pero tú te puedes preguntar, pero entonces, ¿cómo se mantienen? ¿Cómo hacen negocios si todos pueden crear una cuenta gratis? Bueno, pues a través de los datos que ellos venden a empresas, por ejemplo, tan solo para publicar un anuncio de un producto que vendas o de un servicio que vendas, ellos de ahí obtienen dinero y así es como hacen negocio. ¿Por qué? Porque a las empresas les interesa que los anuncios de sus productos y sus servicios lleguen a más personas, con lo cual pueden obtener más clientes y mayor venta. El aprovechamiento adecuado de estos datos puede dar lugar a importantes beneficios, lo que ya veníamos diciendo, y no solamente monetariamente, sino también en cuestión de estrategia de negocio. ¿Cómo vas a hacer que tu empresa pueda seguir de pie aún con los cambios tecnológicos que hay? Y ya lo veíamos también en el módulo anterior.
Hay empresas que por no actualizarse tecnológicamente tronaron y ya no existen, solo existe un recuerdo de ellos, pero aquellas que se pueden adaptar a los cambios son las que van a continuar de pie. Entonces, ¿qué es el Big Data? Realmente no hay una definición estándar. Big Data es una colección de datos grande, complejos, muy difícil de procesar a través de herramientas de gestión y procesamiento de datos tradicionales, lo que ya mencionaba también. Ahora se necesitan nuevas técnicas, nuevas arquitecturas, mejor infraestructura para gestionar todos estos datos. Y suponen importantes cambios en las características de los datos disponibles para el análisis. Aquí quiero irme rápidamente a ver con ustedes algunas de las características del Big Data. Se habla de 8 Vs, yo aquí les puse 5 que me parecen las más importantes y son volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. ¿Okay? Vamos a empezar con volumen. A la hora de valorar el volumen de los datos, se debe tener en cuenta la complejidad, los recursos y el objetivo de análisis. ¿Por qué el objetivo de análisis es tan importante aquí en el Big Data? Porque de hecho te puede determinar si un proyecto de Big Data fracasa o tiene éxito. Y antes de seguir con esto, quiero también recalcar que normalmente en el ámbito de negocios y proyectos se trata o se maneja el concepto de Big Data como todo un proyecto que incluye el análisis y el modelado, pero estrictamente hablando, Big Data solo llega hasta cuando tú creas o cuando tú por fin puedes tener listo tu base de datos, ¿ok? Hasta ahí llega. Llega hasta la extracción de datos, su limpieza, o sea, esto es eliminar variables que no me van a servir y su acomodo en bases de datos, hasta ahí. Hasta ahí llega, estrictamente hablando, el Big Data. Todo lo que es modelado y análisis, minería de datos también podría entrar. Pero realmente el análisis y modelado no, ¿ok? Pero pues para mayor facilidad en los negocios así se utiliza este término. Complejidad de los datos, ahorita lo voy a mencionar, y bueno, recursos ya hablamos también, ¿no? Entre mayor datos tengas, mayores recursos vas a ocupar. Segunda característica, velocidad. El incremento de la velocidad a la que se generan y distribuyen los datos es de hecho una de las razones del incremento del volumen de datos, que es otra de las características. Como tercer punto, la variedad. La variedad de fuentes que hay. Hay un sinfín de fuentes que generan estos datos. Fuentes con distintos niveles de estructura. ¿A qué me refiero con distintos niveles de estructura? Un dato no estructurado es, por ejemplo, un correo electrónico, un archivo de audio, un video, una imagen. Todos estos son datos generados y que no están estructurados. Y de hecho, el 80% de los datos que se generan día con día son no estructurados. Semiestructurados, un archivo XML o un JSON. Y los estructurados es cuando ya tienes bien formada tu base de datos. ¿Okay? Son diferentes niveles de estructura. También, otra cosa muy importante, entre menos estructurados estén tus datos, es mayor la complejidad de su procesamiento y mayores recursos que vas a utilizar. Diversidad de formatos de distribución, bueno, es lo que ya mencionaba, pueden ser imágenes, videos, hay un sinfín. Fuentes disponibles, también me refiero con fuentes a de dónde lo sacas, ¿ok? Puede ser de manera interna, si es una empresa, o puede ser de manera externa con datos de uso libre, por ejemplo. Es otra característica. Y como las últimas dos, tengo aquí puesto veracidad y valor. Veracidad, y que es uno de los retos principales del nuevo contexto de datos. El uso de datos incorrectos supone grandes pérdidas. ¿Por qué? Porque estás haciendo todo tu análisis y todo tu modelado en una base que ni siquiera es cierta, ¿ok? Y no solo datos para una empresa, sino datos en todo sentido. ¿Cuántas veces no hemos visto en redes sociales una fake news?
ha pasado y de hecho me ha tocado leer disculpas de periódicos donde sacan una noticia y por querer ser los primeros en tenerla en su periódico y publicarla, no se dan a la tarea de verificar que los datos o la información de la que están sacando la noticia es verídica. Y ese es uno de los retos que tenemos hoy en día. Como quinto punto, el valor. El valor es la medida de la utilidad de los datos seleccionados para nuestros objetivos finales. Esto también ya lo he mencionado antes. El valor de los datos y de la información depende del objetivo buscado. Podemos trabajar sobre los mismos datos la empresa A y la empresa B, pero si sus objetivos son diferentes, no necesariamente van a utilizar las mismas variables, ¿ok? Esto es muy importante y hay que tenerlo muy en claro cuando se realiza un proyecto de Big Data. Y bueno, ¿qué hacemos con tanta información? Pues minarla, vamos a limpiarla y vamos a sacar solo lo que nosotros necesitamos. ¿Y de qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve minarla? Pues para mis decisiones estratégicas hablando de una empresa. En el ámbito empresarial, el objetivo principal del análisis de datos es la mejora de los procesos de tomas de decisiones estratégicas. También, lo dicho, no solamente se tiene interés por aumentar ventas, sino también tomar mejores decisiones a nivel de estrategia. Me pareció muy interesante aquí incluirles el ejemplo de Taiwán en medio de toda esta crisis que estamos viviendo. Digo, ya sé que están hartos de escuchar del coronavirus, yo también, pero se me hizo muy interesante este ejemplo porque se utiliza el Big Data para enfrentar una crisis que nos está afectando a todo el mundo. ¿Cómo logró Taiwán detener una crisis de salud que se originó en China y que ha visto más de 1.3 millones de infecciones y cerca de 80,000 muertes en todo el mundo? Por si no se habían dado cuenta, Taiwán no llega ni siquiera a 400 infectados en su país. Y se podrá argumentar, bueno, es que Taiwán es un país pequeño, es incluso más pequeño que Paraguay. Sí, pero si tú analizas la cercanía que tiene con China, pues te podrías preguntar por qué no tiene mayor número de infectados. De hecho, aquí lo tengo anotado y Taiwán tuvo en el 2019 2.71 millones de visitantes de China. Y no solo esto, 400,000 personas de Taiwán trabajan en China. Entonces, ¿cómo es que este país no tiene tantos números de infectados en pues entre sus habitantes? Pues haciendo el uso del Big Data. Las autoridades han podido localizar quiénes son potenciales infectados, quiénes tienen que seguir siendo observados y eventualmente quiénes tienen que ser aislados en cuarentena. Y un punto muy importante sobre esto y cómo logró Taiwán disminuir ampliamente la cantidad de casos y la distribución de la enfermedad entre su población es cuestiones de ciberseguridad. Y eso lo vamos a ver mañana también, porque en países asiáticos, mayormente, realmente en Occidente no se tiene tanto eso, pero en países asiáticos la privacidad y protección de datos prácticamente no existe. ¿Okay? El gobierno de ahí, por ejemplo, el de Taiwán, tiene muy bien controlado qué es lo que hace cada uno de sus habitantes. Mediante su teléfono celular, estas personas dicen en dónde están, por ejemplo, incluso para subir al transporte público. Una persona ahí va a subir a un autobús, va a tomar una ruta para ir, no sé, a su trabajo, y al momento de entrar, escanea un código de QR y pues toda esa información la tiene el gobierno. Ellos saben en dónde estuviste, a qué hora, qué otra gente estuvo contigo en el mismo autobús, siguiendo este ejemplo, y de esta manera ellos pudieron identificar de los primeros infectados que estuvieron, con qué gente interactuó y qué gente estuvo cerca de ellos y que son potenciales nuevos casos de coronavirus. ¿Ok?
Esto es lo que ha ayudado a este país. Aunque primero, pues claro, cerrar las fronteras. De hecho, Taiwán fue uno de los primeros países en cerrar las fronteras y vuelos provenientes de Wuhan. Esa es una primera medida que abarca una seguridad, digamos, más física, y luego ya viene el uso de la tecnología y la inteligencia artificial para poder sesgar o para poder detener esta distribución de la pandemia en Taiwán. Les voy a dejar ahí también información si quieren checar más de esto, pero de hecho a partir de que se originó el SARS es que se creó un organismo especial y específicamente para atender crisis de este tipo. Es algo que hay que tomar muy en cuenta y que pues resulta interesante, bueno, a mí me parece interesante que los gobiernos de los países de Occidente busquen más cómo poder mejorar la infraestructura que tenemos, que en México pues falta mucho para poder hacer frente a este tipo de crisis. Pero importante no olvidar, aquí sí se sacrificaría la protección de datos, ¿okay? Porque tendrían acceso a lo que hacemos. Muy bien, vamos la siguiente media hora a hablar del Internet de las Cosas y de los sensores inteligentes. El día de ayer con el doctor Covarrubias vieron de manera muy rápida el concepto de Internet de las Cosas. Aquí nada más voy a repetir un poco y reforzarlo para que lo tengan fresco. El Internet de las Cosas está cambiando nuestra percepción del mundo. Está abriendo puertas a un mundo tecnológico que está revolucionando nuestra actual percepción del trabajo, del transporte, de lo cotidiano. Pero específicamente, ¿qué es Internet de las Cosas? Bueno, una manera muy fácil y muy didáctica de aprendérselo es, pues por el mismo nombre, ¿no? Internet de las Cosas, ahí mismo te dice, te da una descripción. Pues la Internet es la red de redes y con tu computadora tú puedes tener acceso a páginas web, a recursos mediante la Internet, ¿no? Y cosas, ¿qué cosas? Pues cualquier cosa que tenga circuitos integrados o sensores que nos ayuden a la comunicación entre dispositivos y también con la Internet. ¿Okay? Esto pues es una conceptualización muy rápida que se pueden aprender, pero que es muy importante y que tener cuidado de hasta qué punto o cuándo ya se habla de que realmente esos dispositivos son inteligentes. Se les llama inteligentes no solo porque están conectados a Internet, ¿ok? Si dan esa definición, es una definición corta, que se queda un poco corta, sino que deben ser capaces de cumplir con al menos una o varias de las siguientes funciones que aquí les pongo en este slide. La primera es el monitoreo, que es todo lo que ocurre alrededor del dispositivo. Y es a partir de la integración de sensores que se puede identificar, por ejemplo, altitud, velocidad, etc. Segundo punto, control. Es la acción que se toma a partir del punto anterior, es decir, a partir del monitoreo. Una acción, por ejemplo, puede ser abrir una puerta, encender o apagar otro dispositivo, que este es un ejemplo de esta característica de control. Tercer punto, la optimización. A partir de mi análisis hecho sobre los datos recolectados, usa los recursos solamente si es necesario. Y la automatización, que es reprogramar actividades rutinarias. ¿Okay? Estos son 4 características o 4 puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta para saber si un dispositivo que está conectado a Internet es inteligente o no. Les voy a poner un ejemplo del Internet de las Cosas para que les quede más claro y puedan ver aplicaciones. This is your bed. You love to be in it, and you hate to get out of it. Your bed is always there for you, but is it really smart enough to understand your needs?
Sleep is so important for your health. It's so important for your professional life and personal life. Personally, I have sleep problems, and every night before going to sleep, I don't know if I will sleep well or I will not. So I approach my co-founder Max and I say, look, everything around us is becoming smarter and smarter, but my bed is not improving. Introducing Luna, the first mattress cover that makes any bed smart. Luna learns about you and improves your sleep experience by taking care of you throughout the entire night. Through its proprietary technology, Luna learns your sleep patterns and habits and uses this knowledge to manage the temperature of your bed and communicate with your smart home devices to provide you with comfort, convenience, and security while you sleep. Temperature is one of the key elements that influences how long it takes to fall asleep. On its own, Luna will learn your regular bedtime, and before you get into bed, set it to a comfortable warm temperature, which helps you relax and fall asleep more easily. While you sleep, Luna continues to adjust your bed temperature with the option to have a different temperature on each side of the bed, so both you and your partner can set your own preferences. Luna tracks the quality of your sleep every night, including your sleep phases, heart rate, and breathing rate, so you can see how restful your sleep was without having to wear anything to bed. Luna combines all this knowledge about your night with information about your day gathered from other sources, like how much exercise you got or what you ate, and uses those insights to recommend what works best for your sleep. 90% of people have the same set of habits before going to sleep. They set the temperature in their house, they turn off lights, and they lock their door. In the future, all these will be automatized. Smart locks, smart thermostats, smart lights. And we want to take care of all these habits for you, so you will not have to do them again every night. For example, whenever you fall asleep, Luna will send a signal to your smart home devices, making sure your door is locked, TV and lights are off, and your alarm is set for the next morning. Luna's built-in smart alarm wakes you at the right moment of light sleep, helping you forget about groggy mornings. When you step out of bed, your Wi-Fi connected coffee machine can start brewing automatically, so you always wake up to the smell of fresh coffee. During the design process, we really wanted Luna to be as invisible as possible, so we didn't want to give you a feeling of technology in your bed. Luna is washable, it's super thin, so it won't affect the comfort of your mattress, and it's a low voltage product, which means it's completely safe. Our original team of 2 is now a group of 8, with strong expertise in both hardware and software engineering. We partnered with former Ideate and Kiss designers to ensure Luna is as beautiful and functional as it is comfortable. Now we need your help to finish building Luna and to bring it to the world. Pre-order your Luna today and help us enable better nights to enjoy. Ok, lo voy a parar aquí. ¿Qué les pareció? ¿Se imaginan durmiendo en una cama como esta? Este es un ejemplo de lo que ahora está surgiendo en todos los dispositivos que usamos a diario. Y lo podemos ver no solo en este ejemplo de la cama inteligente, sino también en refrigeradores. Me parece que Samsung acaba de lanzar un refrigerador inteligente que, dependiendo de qué cantidad de comida tienes adentro, es la temperatura que va a ajustar para darle el correcto, para dar la correcta conservación a los alimentos. Y no solo eso, sino que también toma en cuenta en qué parte del mundo vives. Es decir, si vives en un lugar con clima cálido, pues necesitará más energía para poder enfriar tus alimentos. O si vives en un lugar frío y pues no necesita tanto consumo energético. Este es un ejemplo de entidad de las cosas para eficientizar el consumo energético, en este caso en el refrigerador. Y pues bueno, aquí para la cama inteligente, pues para darte un mejor descanso. Ok, les voy a hablar un poquito del mantenimiento 4.0. Este surge en el ecosistema de la industria 4.0 como necesidad de predecir lo impredecible mediante las nuevas herramientas que proporciona la digitalización y la conectividad para mejorar la vida útil, minimizar costos e incrementar la eficiencia de los sistemas, los procesos, los productos y su distribución. Y esto ha tenido una evolución, así como lo ha hecho la cuarta revolución industrial, pues también tiene que venir el mantenimiento 4.0 un poco de la mano, ¿no? Aquí les muestro una gráfica de esta evolución que ha tenido específicamente el tema de mantenimiento en las empresas
en 4 niveles. El primer nivel y el más antiguo es el nivel de inspecciones visuales, es decir, puramente utilizando los recursos de nuestro cuerpo. Así que este tipo de inspecciones tenían que ser realizadas forzosamente por gente que tiene conocimientos o que tenía conocimientos de las máquinas a las cuales se les iba a dar mantenimiento o de los procesos a los cuales se les iba a dar pues también mantenimiento. El segundo nivel es cuando ya las personas se apoyan en un instrumento para hacer estas inspecciones, ¿ok? Este es el segundo nivel de mantenimiento y el tercer nivel viene cuando ya se tiene la posibilidad de monitorear en tiempo real todo lo que está sucediendo en una o varias máquinas y a lo largo, por ejemplo, de una línea de producción. ¿Cuál es el cuarto nivel? El cuarto nivel es cuando tú puedes llegar a predecir fallas. Y se habla incluso de fallas que antes no se habían presentado, lo cual todavía no llegamos tal cual a eso, porque este ya es tema de inteligencia artificial que veremos el día de mañana. Les voy a hablar un poquito sobre eso. Pero todavía no estamos completamente ahí, ¿ok? Actualmente, ¿qué es lo que se tiene para predecir si va a pasar una falla o no? Tener un histórico, ¿ok? Tener un histórico donde la máquina que se quiere digitalizar en este caso tienes guardados tú los datos de algún momento en el que falló para que tu modelo pueda predecir cuándo va a volver a fallar. Esto es algo que también es muy importante y hay que tener claro el por qué a veces no se puede predecir X o Y falla. Es porque muchas veces no se tiene un histórico, entonces el modelo no sabe que ciertos parámetros que se están presentando van a derivar en una falla. Ok, operario 4.0. También ayer se hablaba de las personas 4.0. Estas personas que están totalmente sumergidas en las tecnologías que involucra la industria 4.0 y cómo utilizarlas en su entorno de trabajo, cómo hacer que su trabajo sea más fácil. Pues de manera similar que las personas 4.0 está el operario 4.0 que surge también en este ecosistema y pues es una evolución, así como el mantenimiento, es una evolución natural de la digitalización, incrementando su potencialidad, sus habilidades y dinamizando su interacción con este nuevo entorno de trabajo inteligente, digital y conectado. Y otra cosa muy importante, no es nada más que estas personas tengan conocimiento de las tecnologías que caracterizan esta cuarta revolución, sino que también se les dote de herramientas que faciliten su trabajo. Aquí en este slide les presento unos ejemplos de estas herramientas que pueden ser wearables, como pulseras, que pueden ser lentes, ropa inteligente, también cámaras en los cascos. Hay un sinfín de ejemplos de herramientas que puede portar el operario para realizar su trabajo de manera más eficiente. El día de ayer nos preguntaban ahí en el Q&A qué opinábamos sobre el tema de desempleo por la cuarta revolución industrial. Y algo que quisiera comentarles respecto a eso es que, en primer lugar, no necesariamente se traduce la implementación de tecnología en despidos. Ok, en algunos casos sí, pero no siempre. ¿Por qué? Porque al tú quitar algunos puestos de trabajo que pueden ser automatizados por completo, puedes crear otras nuevas vacantes que tengan valor añadido y que realmente le den valor no solo a la empresa, sino también a la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces estos operarios se cansan de hacer una rutina 8 horas al día, ¿ok? No te dan la misma eficiencia al llegar en la mañana a las 7 a las 4 de la tarde, por ejemplo, que ya están cansados y también es desgastante para ellos hacer una misma actividad, una o dos,
durante 8 horas, pues es cansado, ¿no? Y lo que se pretende es que estos operarios se les dote de herramientas como las que les presento en este slide y que el trabajo que hagan tenga mayor valor. Esa es una. Otra, hasta el momento, y como les decía, tanto la inteligencia artificial como la automatización no ha llegado a un punto en el que se pueda reemplazar un humano por completo por un robot o por una computadora. Todavía no llegamos a ese punto y es por eso que muchas veces implementar robots no significa quitar puestos, sino únicamente dar apoyo a las personas en su puesto, que es el concepto de robótica colaborativa, que los robots sean un apoyo para el personal de las empresas y no que sea un motivo para el cual se despida. ¿Okay? ¿Cómo se aplica a la industria? Bueno, les pongo aquí algunos ejemplos más específicos. Uno es el gemelo digital. El gemelo digital es un concepto que es recientemente utilizado y lo que trae consigo es que amplía el planteamiento previo que se había utilizado tradicionalmente con la simulación de productos y procesos, ¿ok? Normalmente cuando te hablan de simulación, tú lo que te imaginas es un programa, un software en la computadora de simulación, donde puedes ver, no sé, desgaste, pero ahora este término se amplía y se habla ahora del gemelo digital, que es una réplica exacta, ya sea de un proceso o de una o varias máquinas, ¿ok? Es exactamente igual, tiene que tener todo lo que tiene la máquina o proceso de manera física. Y algo también muy importante es que debe ser capaz de incorporar y reproducir el comportamiento de dicho proceso o producto a lo largo de la concepción, del desarrollo, validación, utilización y fin de la vida útil. La réplica permite conocer tanto la historia pasada, ya que accede a la información existente sobre el comportamiento, como la previsión futura de utilización, estado o disponibilidad y condiciones de trabajo, ya que integra 3 elementos críticos. Y nada más recalcar lo que ya les había mencionado antes. No se puede predecir algo que no haya sucedido. Es por eso que es importante que haya un histórico de una falla que se quiere prevenir. Entonces vamos a ver estos tres elementos y otra cosa. Para tener también el gemelo digital ideal, necesitamos que la máquina a la cual le vamos a hacer este gemelo, nosotros tengamos acceso a los datos. De otra manera, pues va a ser muy difícil predecir. El modelo virtual y detallado del sistema es un elemento crítico. Otro, los datos históricos de funcionamiento del producto o proceso, ya lo mencioné. Los algoritmos y la inteligencia para predecir el comportamiento futuro en entornos simulados. ¿Okay? Son 3 elementos críticos del gemelo digital. Ahorita les voy a enseñar también un video para que tengan mayor claridad de este tipo de tecnología. Y aquí les dejo rápidamente las ventajas y consecuencias de su uso. Ventajas, pues en el costo, en el tiempo, conocimiento, capacidad de predicción, cómo planificar tu mantenimiento, así como la precisión y certeza en las predicciones. Que utilizando inteligencia artificial se puede hacer una mejora de las predicciones. Consecuencias. Aumento exponencial de la oferta de sensores y de la precisión de sus mediciones. Esto es algo que también va muy en auge, que es todo el tema de sensores inteligentes, que ahorita muy rápidamente lo voy a tocar. Aumento de la formación en programación de sistemas embebidos, desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial aplicada, lo dicho, puede incluso mejorar las predicciones con el paso del tiempo. Tal vez no en un inicio, pero con la inteligencia artificial sí se puede. Mayores exigencias del mercado debido a la mayor capacitación de los clientes, usuarios y a la aparición de nuevos competidores con nuevos productos más avanzados. ¿Por qué? ¿Por qué les interesaría a una empresa tener un gemelo digital? Porque te asegura
el darle un servicio a tu cliente postventa y de ahí obtener mayores ingresos, que pueden ser capacitación, asistencia en mantenimiento, fallas. Este es un servicio que antes no existía y que ahora poco a poco las empresas que están apostando por incorporar este tipo de tecnologías están ofreciendo y los hace tener un diferenciador entre otras empresas. La posibilidad de conexión prácticamente ubicua de los dispositivos gracias al desarrollo de las redes de comunicaciones. ¿Okay? Esa es otra de las consecuencias que se tiene. Entonces les voy a mostrar el video. Este es un desarrollo, un proyecto que hizo uno de nuestros socios tecnológicos del centro, que es Tecnalia. Y ellos hicieron un gemelo digital, hicieron una réplica de una estación de energía eléctrica. Entonces lo voy a poner aquí. Las instalaciones eléctricas concentran su problemática en 4 puntos. Son instalaciones lejanas y de difícil acceso, que a menudo implican grandes desplazamientos del personal técnico. Son instalaciones longevas en las que con frecuencia hay que intervenir y reparar equipos e instalaciones. En la mayoría de los casos, la información que se dispone no está actualizada, no es consistente, no está vinculada entre sí. Y 4, los trabajos se llevan a cabo en una situación de alto riesgo eléctrico. La solución que ofrecemos desde Tecnalia a estos problemas de operación y mantenimiento consiste en la generación de un gemelo digital de la subestación eléctrica. Esto consiste en una réplica digital de la instalación real, modelada por ordenador y configurada para centralizar en ella toda la información. El gemelo digital puede ser operado o visualizado desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un smartphone o cualquier otro dispositivo informático. El gemelo digital es alimentado con información útil para la gestión de la subestación eléctrica, diferenciando entre información estática, como pueden ser partes de inspección o fichas técnicas de componentes, e información dinámica, como pueden ser valores de sensores o estado de actuadores. Además, el gemelo digital puede ser vinculado a motores de analítica de datos, es decir, a sistemas de mantenimiento predictivo que permitan conocer con antelación el momento de rotura de un equipo o el colapso de la red. El empleo del gemelo digital permite a las utilities optimizar las intervenciones en la instalación, reduciendo los tiempos de parada, aumentar la consistencia de la información, centralizándola y haciéndola comprensible y accesible, y permite reducir el contacto de los técnicos con el riesgo eléctrico inherente. En definitiva, el gemelo digital de Tecnalia ayuda a las subestaciones a afrontar con éxito los retos de futuro. Ok, espero que haya quedado un poco más claro de este tipo de aplicaciones en la industria. Aquí les pongo otro ejemplo de lo que es una aplicación del Internet de las Cosas, y este ejemplo también, de hecho, es un proyecto igual desarrollado por Tecnalia y son brazaletes de localización. Son sistemas en control de acceso y localización indoor. Una solución totalmente automatizada y que no requeriría ninguna acción especial por parte del operario sería la utilización de la localización indoor dentro de la planta para tener localizadas no solo personas, sino también piezas. A las personas, por ejemplo, con un brazalete, este tipo de brazaletes emite información o más bien datos de dónde está cierto operario, cuánto tiempo lleva en una ubicación determinada. Y también sirve para el acceso y control de los empleados de una empresa a ciertas áreas. Por ejemplo, un operador puede entrar al área A, pero no puede entrar al área B. Pues con el brazalete, algo así como una tarjeta, identifica a cuáles partes de la planta tiene acceso y a cuáles no. Este es un sistema de control que se puede utilizar mediante este tipo de dispositivos. Además de eso, además del acceso, ¿en qué más me puede ayudar este tipo de brazaletes? Pues, por ejemplo, en situaciones de emergencia que se puedan presentar en una empresa.
Si tú por alguna razón tienes alguna emergencia en tu empresa y necesitas evacuar el personal y resulta que la empresa es muy grande y tienes muchos empleados, tú puedes saber cuántos empleados han salido de la planta y cuántos siguen adentro, y no solo cuántos siguen adentro, sino también en qué parte de la planta están. También se utiliza para puestos de trabajo con alto riesgo, donde haya un riesgo para la salud de un empleado, y poder determinar, por ejemplo, si esa persona que está portando el brazalete lleva mucho tiempo sin moverse. ¿Qué nos pudiera decir esto? Que la persona ha sufrido un accidente o que se ha desmayado. Y no solamente aplica para personas, sino que también aplica para piezas, para palets, para bandejas, y lo mismo, te ayuda a localizar en dónde están, si se ha perdido algo o se ha perdido algo y no lo encuentras, bueno, pues sabes que está en tal ubicación. O esa pieza o ese pallet no iba para allá, iba en esta otra área. Las tecnologías que están involucradas en este tipo de aplicaciones, pues la trilateración, tecnología de inalámbrica, como puede ser BLE, Wi-Fi y UWB. RFID también, sistemas embebidos, wearables para los operarios y también para piezas, ¿ok? Para cosas físicas. Aquí les pongo un poco más de información sobre este tipo de aplicaciones que tienen como características principales, pues la monitorización continua, visualización desde internet, gestión de alarmas, configuración personalizada, ¿ok? Esta es una imagen de cómo se podría ver este tipo de dispositivos. De hecho, sé que en Monterrey hay una empresa pequeña, ahorita no recuerdo el nombre, pero hacen algo similar, pero tengo entendido que ellos tienen ese dispositivo puesto en los cascos. Su cliente principal, de hecho, es Cemex. En Cemex sí tienen este tipo de tecnología para los empleados. Otro ejemplo, training, y ayuda a la ejecución de actividades en entornos complejos. Por ejemplo, la imagen que pueden ver aquí es de una persona que le está dando mantenimiento a las aspas de un aerogenerador. ¿Y en qué nos puede ayudar este tipo de sistemas? Bueno, en el casco que lleva puesto la persona está una cámara y tiene también, creo que no se ve muy bien, pero tiene unas gafas donde está superpuesta, y aquí entra realidad aumentada también dentro de estos dispositivos. Hay una persona que remotamente le está asistiendo para darle el correcto mantenimiento a las aspas. En caso de que esta persona, por ejemplo, sea nueva y está aprendiendo, pues puede estar dirigido por alguien vía remota, ¿ok? Esta persona que está vía remota puede ver todo lo que esta persona está viendo y puede darle instrucciones también de qué hacer y de qué no hacer. Puede tener incluso sensores y circuitos integrados que midan lo que está pasando en el entorno, por ejemplo, temperatura, de que te estás acercando a un lugar con muy alta temperatura y podría ser de riesgo para tu salud, etc. Sensores inteligentes lo voy a tocar muy rápido porque pues ya más o menos hablamos de esto en el Internet de las Cosas, ¿ok? Esto pues va de la mano. Son herramientas que nos permiten transformar el mundo físico en digital, transmitiendo la información en tiempo real para la gestión y monetización del dato, generando una percepción holística y precisa de su entorno. La verdadera inteligencia de estos sensores se alcanza cuando se existe un diálogo real entre el material activo, el hardware, el software y las comunicaciones desde su fase inicial de diseño. ¿A qué me refiero con diálogo real? A comunicaciones, ¿ok? Puede ser comunicación entre dispositivos o al Internet. Ok, sensores inteligentes, retos y avances tecnológicos. La integración, la compatibilidad es un reto, la procesabilidad y la adaptabilidad. Aquí les pongo algunas otras cosas, por ejemplo, de ventajas, se tiene el bajo costo,
bajo consumo, la eficiencia energética que pueden lograr, el despliegue masivo, y pues también vienen en diversas presentaciones, ¿ok? Pueden ser muy pequeños, pueden ser muy grandes, que abarquen áreas completas. Electrónica multivariable, hacen un buen uso de la gestión eficiente de la información, la adecuada definición del dato, que son fáciles de usar, su fiabilidad y la autonomía que estos dispositivos tienen. Y esto es algo que tiene, bueno, no tiene tan pocos años, pero es algo que está surgiendo cada día más y que cada vez se está volviendo más rentable. El mercado global de los sensores inteligentes se estima que crecerá una cota de 19% anual. Y de hecho se espera que para el 2020 el mercado de los sensores inteligentes alcance los 60 billones de dólares. Y como les digo, hay diferentes tipos de sensores. Aquí les pongo algunos ejemplos de categorías de sensores que son sensores de gas, sensores luminiscentes, piezoeléctricos, piezoresistivos y fotónicos, ¿ok? Son ejemplos de dichos sensores. Aquí les pongo algunos ejemplos de sensores piezoeléctricos para detectar, por ejemplo, propiedades físicas o variaciones en las propiedades físicas como temperatura, deformación, vibración. Están los transductores que te miden concentración, pH, moléculas y sustancias tanto orgánicas como inorgánicas. Por penúltimo ejemplo, les pongo el sistema inteligente. Este es un equipo de protección personal para cuando estas personas, para las personas que los van a utilizar, estén en ambientes complejos y de alto riesgo. Este es un desarrollo de sistema avanzado que asegura la protección activa y da soporte a la operación para personal operando en entornos de alto riesgo, como puede ser aquellas actividades que realiza un bombero cuando está, por ejemplo, apagando fuego, ¿no? Cuando hay un incendio. Estos tipos de sensores no solo te miden la temperatura a la cual está el entorno donde se está moviendo la persona, sino que también te pueden medir cuestiones fisiológicas, ¿ok? Cómo están las pulsaciones de la persona que está portando, en este caso, este tipo de abrigo, este tipo de chaqueta. Y podemos ver aquí los diferentes sensores y sus posiciones que tiene, ¿ok? Toda esta información de lo que está captando estos sensores lo puede ver otra persona vía remota e incluso se puede localizar en dónde está una persona en medio de toda la contingencia, ¿ok? En caso de que se necesite algún plan de rescate, pueden acceder a él fácilmente o saber más en la ubicación de esta persona. Sensores embebidos, wearables, electrónica y comunicaciones para la monitorización en tiempo real, ya lo dije, parámetros fisiológicos y también ambientales. Ahora sí, por último ejemplo, tenemos el Energy Harvest. Para este tipo de sensores, miden la capacidad o tienen la capacidad de recolectar energía del entorno. ¿Qué tipo de energía? Puede ser energía mecánica, energía solar, y convertirla a energía eléctrica para su uso. Puede ser que este uso sea de manera inmediata o puede ser para su uso posterior, ¿ok? Puede que solo la almacene y más después tú la utilices. Aquí les pongo un ejemplo de un proyecto que se llama CREA 4.0 de Energy Harvesting específicamente, y ellos lo que trabajan es el desarrollo de productos textiles que sean inteligentes y que tengan conectividad mediante, pues fuentes de Energy Harvesting universales con aplicación en vestuario y moda. Aquí podemos ver imágenes de un abrigo
y el tipo de sensores que estos abrigos tienen, ¿ok? Que es este que está aquí del lado derecho. ¿Y para qué me sirve esto? Pues, por ejemplo, en los abrigos recolectan energía solar y la pasan a energía eléctrica, y con eso tú puedes cargar ya sea tu celular, tu iPad, bueno, tablet es lo mismo. Sí, tu celular y tu tablet, ¿ok? Este es el último ejemplo que tengo de sensores inteligentes. Y con esto voy a terminar.